Señores, en este momento tenemos el placer de recibir en esta noche en María Cela a Francisco Yáñez, quien es conferencista a nivel internacional con gran éxito, logrando reconocimientos de la Asociación Latinoamericana o del Mundo Hispano de Conferencistas en más de una ocasión. Ha venido a República Dominicana, es además coach a nivel mundial, ha venido a República Dominicana a dar una serie de charlas en unos entrenamientos y yo quería que ustedes conocieran a este hombre tan interesante que ha trabajado al lado de la talla de personas como John Maxwell. A la gente que conoce sobre este mundo saben la importancia que tienen Brian Tracy y Chris Gardner en foros internacionales. Tiene un estilo particular que a mí me cautivó. Yo suelo ser un poco escéptica con el mundo de los conferencistas, de los coaches, etcétera. Bienvenido, muy buenas noches, Francisco. Gracias, María Cela. Oye, yo también a veces soy escéptico, igual que tú, con este mundo de los conferencistas. Es mexicano, como ya pueden ver por el acento, y lleva cerca de 22 años, 23 Así años es. en este mundo, pero tiene una historia personal y a mí una de las cosas que más me gustan es, siempre he dicho que los testimonios tienen que venir acompañados de lo que ha hecho, lo que tú predicas en tu propia vida. Así es. Y me gustaría conocer esa historia. ¿Cuándo decidiste que querías ser conferencista? ¿Te estaba yendo muy mal? ¿Estabas teniendo mucho éxito? ¿Has tenido éxito como empresario? ¿Lo que has aprendido te ha servido a ti mismo? Claro que sí. Mira, bueno, qué pregunta tan interesante y voy a tratarlo de resumir lo más rápido posible. Fue una etapa en mi vida de crisis, de alguna manera, pero fíjate que todo comenzó con una conferencia. A mí me invitan a una conferencia de Chovy Landeros, es un personaje del Teletón. Y entonces yo voy a esa conferencia y él empieza a hablar de amor, de pasión, de conectarte con tu esencia y tus talentos y lograr tus metas. Y yo en ese momento, de verdad, así mi corazón empezó taca, 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 taca. Y hace cuenta que empecé a ver una película. Pero de tal forma era tan real esa película que yo me veía viajando por todo el mundo, ayudando a personas y me veía cómo iba vestido, me veía cómo caminaba, las cosas que decía. Un poco de vanidad, ¿no? No, sí, pero fíjate que es que era tan realista esta visión, vamos a decir, que tuve, que yo llego con mi esposa esa noche y le digo, amor, ¿qué crees? Voy a vender la empresa. Me dice, ¿pero por qué estás loco? ¿Qué te pasa? Le digo, dirás que estoy loco, pero voy a ser conferencista. Y ella me dice, si tú vendes la empresa, nos vamos a morir de hambre, Francisco. Y literalmente tenía razón, ¿no? ¿Qué empresa tenías? Yo tenía una empresa que se dedicaba a la formación y a la capacitación. Tenía escuelas que a través de los sistemas de Apple Computer, yo era centro autorizado de Apple Computer y éramos desarrolladores para Apple Computer. Y entonces vendo esta empresa. ¿Les iba bien? Nos iba bien. Bueno, vivíamos cómodamente, éramos pues, una familia común, ¿no? No teníamos extravagancias, pero déjame decirte que después de esto, pues viene una crisis tremenda porque cuando hay la venta, viene un secuestro, vienen circunstancias difíciles. Secuestro. Y nos quedamos en la bancarrota. Secuestro. Sí, así es. ¿De algún miembro de la familia? De personal, ¿no? El mismo día que yo logro vender mi empresa, pues todo estaba completamente cuadrado. Y a partir de ahí es que mi sueño por ser conferencista no era más que lo único que tenía. Era lo único que me podía sacar de la ansiedad, del miedo, de la depresión, de todo aquello que me había causado el haber estado en esa circunstancia y cómo podría yo renovarme o rediseñarme en mi propia vida. Entonces fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Fue fuerte, fue difícil, pero eso me ayudó mucho a entender la misma psicología del cambio. Lo que necesitamos los seres humanos, no solamente para sobrevivir, sino para lograr cosas que realmente anhelas en tu corazón. Y déjame decirte que, volviendo a la historia de mi esposa, cuando yo le decía, ella me decía, es que estás loco, y creo que se necesita estar un poquito loco. Dicen que entre locura y genialidad hay solamente un paso. Así que cuando te digan que estás loco, creo que vas por el buen camino. Es una de las señales. Pero mucha gente dice, no te lances sin tener una red. No dejes el trabajo que le da de comer a tu familia, persigue tu sueño, pero manténlo y cuando este se consolide, entonces déjalo otro. Pero si quieres acelerar tu proceso, hay un momento que yo me acordé de una historia
del César, ¿no? Cuando toma sus barcas y está en las cumbres yesosas de Dover y voltea y le da una señal hacia el mar, queman las naves y les dice a la gente de su ejército, quieren regresar a casa, quieren ver a su esposa, a sus hijos, vamos a conquistar las naves de los enemigos. Cuando tú has quemado también tus naves, no tienes otra opción más que lograrlo. Y ahí es donde se forja el carácter de una persona que realmente quiere lograr lo que quiere. Y no le estoy diciendo, oigan, vayan y quemen sus naves, ¿no? Porque realmente para mí fue muy complicado. Yo realmente terminé lavando autos en las calles de la ciudad donde vivo. A mí me tocó de verdad hacerla de albañil. Después de haber tenido una carrera y tener muchos conocidos y tal, me quedé en la bancarrota y tuve que rehacerme de cero. Fíjate que cuando, bueno, después del secuestro viene la depresión, viene la ansiedad y hay como que te quedas inhabilitado y no te puedes ni poner en pie, estás lleno de miedos, de angustias. Y yo recuerdo una ocasión que mi esposa nos había servido un platillo muy sencillo para comer. Y estaban mis 3 hijos pequeños, que en ese momento estaban pequeños, y nos sirvió por igual. Y comiendo, mi hijo se tomó el estómago y me dijo, papito, ¿por qué me duele tanto mi panza? Y era porque no había más que comer. Y ahí es donde me di cuenta de algo muy importante. Me puse de pie, les pedí perdón, les dije, les prometo que a partir de hoy no van a volver a tener hambre por mi culpa. Tomé una cubeta con la mano izquierda, un trapo con la mano derecha. Wow. Y salí a vencer mi más terrible ego y empecé a tocar puertas. Y déjame decirte que ese día regreso a casa por la noche con mis zapatos todos mojados, con mis manos como viejito, pero mis bolsillos llenos de monedas. Había lavado yo más de 10 autos. Y ese día los llevé a cenar a un puesto callejero, todo hediondo y lleno de moscas. Pero cuando yo vi la sonrisa, la alegría de mi familia, ahí yo entendí que ellos eran el porqué de mi vida. El porqué es aquello que te impulsa a ser lo que nunca te imaginaste que ibas a hacer y lo haces con amor. Y después conocí un segundo porqué, que es hacer lo que ahora hago, ayudar a otros a encontrar sus respuestas y a salir adelante. Hablas, ¿cuánto tiempo te tomó convertirte en un charlista realmente exitoso después de todo eso, después de haber construido, trabajado como albañil, etcétera? Fíjate que el camino no fue fácil. Déjame decirte que cuando menos me aventé, yo creo que un periodo como unos 3 añitos de maduración y que yo buscaba un gran milagro en mi vida. Y entendí que la primera condición para tener un milagro es tener un gran problema. Y yo la cumplía. Pero segundo me involucraba en crear ese milagro y además me ponía de rodillas a pedir el milagro. No solamente trataba de construirlo, sino me podía pedirlo. Y de verdad que de la noche a la mañana, cuando Dios decidió que se hiciera el milagro, de verdad fue un rotundo milagro. Un día me llaman por teléfono, yo había repartido, me fui como de mojado, vamos a decirlo, a trabajar del otro lado. Y yo repartía currículums y a todo el mundo le decía, soy conferencista, puedo capacitar a tu empresa. ¿Por qué? Porque yo ya me veía y estaba convencido de que era conferencista. ¿Pero tenías alguna preparación para hacer eso? Muchísimos estudios. Había estudiado y leía, yo me devoraba los libros, ¿sí? Y había sido maestro en mi propia empresa y formaba a mi gente. Pero nunca había sido conferencista, no había tenido esta experiencia. Pero a todo el mundo le decía, yo ya soy conferencista, yo ya me la había creído. Y eso es un punto importante. Y bueno, vaya, hasta que llegó el día que después de haber entregado más de 1000 hojas de vida, y de repente llegó la llamada. Y me dicen, Francisco, creo que nos puedes ayudar. ¿Qué crees? Se les había enfermado su conferencista estrella, que se llama Alex Day. Y que me dicen, ay, es que les dio un mal del estómago, se enfermó del estómago. Yo inmediatamente dije, Dios mío, gracias por haberle mandado diarrea a Alex. Ay, Dios, de verdad. La desgracia de uno es la salvación de otro. Porque en ese momento sí, era el momento de poder cumplir yo con la misión que tanto había anhelado, ¿no?
Fueron situaciones realmente terroríficas para poder llegar a ese momento después de la llamada, porque no tenía yo ya ni cómo moverme de casa al aeropuerto, no tenía dinero. Pero al final es una serie de circunstancias que fueron dramáticas, chistosas, pero sobre todo llenas y cargadas de fe, donde simplemente te voy a decir, cuando yo llego a ese escenario, yo llegué completamente afónico y no podía hablar. Wow. Porque había tenido que recorrer del aeropuerto de Portland hasta al hotel en la madrugada, caminando y con nieve, porque no tenía ni para el taxi. Y entonces cuando llego y estoy completamente afónico, imagínate, es mi primer conferencia, es la oportunidad y el sueño de mi vida, 900 personas, y estoy afónico. Yo recuerdo que lo primero que yo dije cuando me di cuenta que me levanté, no podía hablar, me acuerdo que dije, Señor, le dije, Dios, tú sabes hacer milagros y tú sabes que yo nací para ser conferencista. Así que vamos a hacer una cosa, tú haces el milagro y yo hago lo mío. Y yo pensé que era así de fácil, pero no. Me enfrenté a que cuando llego al escenario, obviamente ya se habían dado cuenta que estaba afónico, que yo no podía subir al escenario, y había un pedestal y un micrófono, la gente ya estaba desesperada, yo me subí, agarré mi micrófono y empiezo, y no podía decirles ni buenos días. Y en ese momento, pues sigo insistiendo y insistiendo y nada pasaba. Apago el micrófono y nuevamente en mi interior yo hago como una introspección y digo, Señor, por favor, pon una espada en mi lengua para atravesar el corazón de las personas y ayudarlas y darles un mensaje que les permita mejorar su vida. Permíteme ser conferencista. Y ese día pude hablar ante la audiencia, ese día pude conectarme con ellos y a partir de ese día no volví a dejar de tener muchísimos públicos y mucha gente a la cual ayudé. Ese fue el gran milagro. Es impresionante la historia de Francisco Yáñez. Hemos visto muchas entrevistas en escenarios muy importantes, mucho éxito, tu vida ha cambiado radicalmente, pero a veces los conferencistas de tanto contar, decir lo mismo, llegan a un punto que uno los nota como falsos, como que es algo aprendido, no se ven realmente auténticos. Claro. Y uno empieza a decir, pues se ha convertido en una profesión. Para ser un buen conferencista, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un individuo o una? Fíjate que yo creo que, qué bonita pregunta, yo creo que lo más importante sería verdaderamente conocerte. Cuando llegas a un punto en tu vida y sobre todo cuando ha habido un quiebre y te conoces verdaderamente, profundamente, el ego no te va a ganar. Esta carrera, como la carrera, todas las carreras de fama, tienen un detractor y es el ego. El ego te puede destruir en cuestión de minutos cuando no tienes los pies bien puestos sobre la tierra. Y creo que esta profesión de los conferencistas, porque ahora me ha tocado formar a muchos conferencistas, el problema tiene que ver con el ego. ¿Cuáles son las claves? Tú decías en una entrevista, antes de preguntarte las claves también, que todos teníamos 5 talentos. Es decir, hay muchos tipos de talentos, musicales, esto, aquello, pero que todos teníamos 5 talentos. ¿Cómo se descubre los tipos de talento que uno tiene para uno poder perseguir esos caminos? Existen 32 a 37 talentos más o menos, son los que se han descubierto en la neurociencia. El problema es que no los descubrimos porque no nos cuestionamos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que aprendes rápidamente? ¿Qué es aquello que pagarías por estar haciendo? Y ahí es donde van a ir apareciendo tus talentos cuando respondes esas preguntas. Y las claves más importantes las va usted a conocer en estas charlas que serán. Este fin de semana, el viernes y el sábado, vamos a tener una certificación, un taller de las 7 reglas de oro para hablar en público y que va a ser en el Dominican Fiesta este fin de semana, donde todavía tenemos 5 cupos y donde vamos a estar... Solo 5 cupos solo quedan. 5 cupos. En Dominican Fiesta este fin de semana, viernes y sábado. Viernes y sábado. Y vamos a estar ayudando a otras personas también para que aprendan a hablar en público y a desarrollar su poderío. Ahí está el teléfono donde la gente puede marcar
para convertirse en conferencista, y no solamente motivacional, puede ser claro que no. de cualquier tipo de conferencias, de cualquier tipo de temas. Así es. Porque hay mucha gente que tiene pánico a hablar en público, pánico, gente que tiene muchísima capacidad, pero a la hora de hablar, Aquí vamos a romper con esos patrones. El miedo no nos va a detener. Vamos a estar al lado de una super experta que es Leticia Centurión, que es otra gran conferencista y que nos va a ayudar también en este proceso para romper estos patrones. gracias Francisco, No, me hubiera gracias. encantado seguir conversando contigo sobre tantos temas interesantes. Gracias por haber venido y éxitos este fin de semana. Ya usted lo sabe, señores. Cuando regresemos de la pausa vamos a disfrutar de Checho, que tiene algo que contarnos, tiene un tema que a mí me interesa mucho y por supuesto Buica, esa artistaza española que todos disfrutamos aquí el año pasado, pero hoy viene y va a cantar. Y este fin de semana podremos gozar de su música y de su gran talento. Ya regresamos.